No saben ustedes cómo me emocionan esos aplausos tan cariñosos. Me llegan al alma realmente. Y les agradezco sobremanera a Wilson Arias, a Alex, a los que han hecho posible la presencia mía acá, que me han invitado a hacer una reflexión no tan emotiva, tan exhortativa como las que hemos escuchado, sino una reflexión un tanto más serena, digamos, utilicemos una palabra un poco desprestigiada también, académica, pero que espero que no sea muy tediosa, pero la considero necesaria. Yo me siento muy contento de poder hablar ante ustedes, encontrándome como me encuentro más allá del bien y el mal, en el sentido de que no aspiro a nada personal, no soy candidato a nada, ni quiero serlo, únicamente soy un militante del partido con mucha convicción y con mucha fe en que el partido es absolutamente necesario para construir nuestra democracia. Y eso me da la posibilidad de hablar de cosas o de sostener tesis o hacer afirmaciones que sean incluso impopulares o que vayan en contravía de sentimientos muy arraigados actualmente, pero sobre los que es necesario pensar. Voy a referirme a varios de esos temas, a varias de esas ideas que parecen convocar la opinión en un cierto sentido, y yo que he disfrutado tanto yendo en contravía, de contradecirlas un poco. Por ejemplo, la política está muy desacreditada, tan desacreditada que hay políticos que intervienen en la arena política abjurando de ella, diciendo, es que yo no soy político, y entonces a la gente la seduce sobremanera, este señor no es político, entonces es confiable. No nos dejemos, no creamos esos cuentos. La política es la actividad más noble que una persona pueda desarrollar. Si pensamos en el origen de la palabra y del concepto y en las dos dimensiones que tiene, una dimensión en el campo del pensamiento y otra en el campo de la práctica, ambas nos conducen exactamente a lo mismo. Pensar en política es pensar en las mejores formas de convivencia. Y yo pregunto, ¿y eso es malo? ¿Eso hay que desconceptuarlo? Y en la práctica es buscar las mejores formas de convivencia, las formas de convivencia más justas. Eso es la política. Y pregunto, ¿y esa práctica es entonces desconceptuante? Me parece todo lo contrario, ninguna más noble que esa práctica. Lo que sucede es que hemos convenido en llamar política lo que no es política. El clientelismo y la corrupción no son política, son conductas delictuales. Y entonces hemos convenido en asimilar la política a esas conductas delictuales. Entonces no podemos abandonar la política, lo que tenemos es que rescatarla, lo que tenemos es que restituirle la dignidad a la política. ¿Y eso cómo se hace? Aquí viene otra idea mía que puede ir en contravía de lo que ahora se piensa, fortaleciendo partidos o creando partidos. En la época actual, la democracia directa, que sería el ideal, que el propio pueblo se gobernara, no es viable. Pero si no es viable,
la única manera de concebir una sociedad democrática es mediante una democracia de partidos. Eso sí, lo que ocurre es que también llamamos partido a lo que no son partidos. ¿Cambio radical un partido? ¿El Centro Democrático un partido? ¿El uribismo, el santismo, partidos? Incluso me atrevo a decirlo, esos partidos que están, digamos, tan ubicados y consolidados en la conciencia colombiana como el Partido Liberal y el Partido Conservador, hoy son partidos. Les pongo ejemplos para luego decirles qué es lo que yo entiendo por un partido. ¿Cómo es posible que un partido como el Partido Conservador, y digo ese partido entre comillas, que es minoritario en el país, se haya mantenido permanentemente en el poder? Porque no le importa para dónde se va a ejercer el poder. Lo que le importa es la burocracia, lo que le importa es el presupuesto. Y el Partido Liberal, su nombre mismo lo comprometería a defender cosas elementales, como la libertad de pensamiento, como la separación entre la Iglesia y el Estado, y votan por un fanático premoderno para la Procuraduría General de la Nación en nombre del Partido Liberal. ¿Eso puede ser un partido? Un partido, para sintetizar, es una organización, y una organización que tiene algo en común, y lo que tiene en común es que es portadora de un proyecto ideológico. Cuando no es portadora de un proyecto ideológico, deviene en lo que se llama maquinaria, puro aparato, puesto al servicio de cualquier cosa. Fíjense ustedes esto, yo he oído y leído con inmensa complacencia que personas incluso que están en las antípodas nuestras, que son adversarias nuestras enconadas, sin embargo, hagan este reconocimiento. El Polo Democrático es el único partido que hay en Colombia. Y les cito la persona, Salud Hernández Mora, cuya actitud profundamente retardataria y reaccionaria es conocida, dijo en un programa en el que compartíamos un panel, dijo: nadie más alejado de mí que el Polo, pero es el único partido serio que hay en Colombia. No comparto su proyecto ideológico, pero es. Y no lo dijo así como para que sus palabras se las llevara el viento. Las escribió luego en una columna del Tiempo. Dijo: no comparto para nada las tesis del Polo, pero eso es un partido político. Es una organización portadora de un proyecto ideológico, de un proyecto político. Fíjense ustedes, la política muy desacreditada, no podemos prescindir de ella, la tenemos que rescatar, la tenemos que dignificar. Los partidos muy desacreditados, no podemos prescindir de ellos, lo que tenemos que hacer es formar realmente partidos que lo sean. Lo que tenemos hoy en Colombia no son partidos políticos, son meras maquinarias burocráticas. El Polo ha dado ejemplo de lo que es un partido. Un proyecto a contramano del establecimiento, con una organización, con una masa de seguidores que cada vez crece, se consolida y se depura. Eso es fundamental. Eso no lo podemos nosotros abandonar. Y algo que honra al Polo, el único partido que ha tenido el valor de declararse partido de oposición. Y esto me permite tratar otro tema también en contravía de una cierta opinión unánime que hay. Me encanta que el Polo esté en la oposición, con vocación de poder, desde luego, como lo dijo Alex,
como se ha repetido con frecuencia, pero qué bueno que sea un partido de oposición. Pero voy a decirles lo siguiente, esto tiene que ver con la concepción que se tenga de la política. Y aquí les voy a hacer otra afirmación que muchas veces escandaliza, a la gente no le gusta. ¿Saben una cosa? A mí no me gustan los acuerdos, a mí no me gusta la unidad nacional. Qué tan bueno que todos estemos de acuerdo. Eso es falso, eso es una impostura. No puede haber acuerdos en lo sustancial en una sociedad tan fracturada como la nuestra, y hay razones para que esté fracturada. Lo que ocurre es que la política es una actividad de lucha, es una actividad que los griegos llamaban agonal, una actividad de lucha. ¿Y de lucha por qué? De lucha por la hegemonía, de lucha por la prevalencia. ¿Por la prevalencia de qué? De un proyecto político sobre otro. Que los partidos políticos se acabaron en Colombia, tenemos pruebas a porrillo, pero la mayor de todas, fíjense ustedes por qué fue posible el Frente Nacional. Los dirigentes políticos que irresponsablemente mandaban al pueblo a matarse, dividiéndolo en rojos y azules, se reunían en los clubes sociales de Bogotá, en el Jockey o en el Country Club, y pensaban, ¿y por qué es que nosotros estamos peleando? Y decían, pues estamos peleando por el presupuesto. ¿Y por qué no nos lo partimos? La mitad para ustedes y la mitad para nosotros, la paridad. Pero es que la presidencia de la República también es muy importante, pues alternémoslos en la presidencia de la República. Y le hacían creer a la gente que esa alternación se daba entre un partido de gobierno y un partido de oposición, cuando lo que ellos hicieron fue crear un solo partido, porque se dieron cuenta que entre ellos no había diferencias significativas. Era lo mismo el Partido Liberal y el Partido Conservador, y eso lo había dicho Alfonso López Pumarejo desde la década de los 40. Las fronteras entre los partidos políticos se borraron totalmente. Eso explica, por ejemplo, un fenómeno como el fenómeno de la abstención, tan justificado. ¿Por qué? Porque el ciudadano común y corriente muchas veces incluso no racionaliza su posición, pero la percibe. ¿Y qué voy yo a votar? Si gana fulano o si gana perano, el país sigue exactamente lo mismo. Y resulta que la lucha política es, como les decía, por la hegemonía de un proyecto. Que la gente sepa que si vota por el polo y gana el polo, no es lo mismo que si ganara cualquiera de los partidos ficticios del establecimiento. Por eso se le reconoce al polo su carácter de partido. Es una verdadera organización y con un proyecto político claro. Un proyecto político de izquierda, lo que significa un proyecto comprometido con la gente que necesita que el gobierno y el poder se ejerza en beneficio suyo. Los excluidos, los segregados, los que nunca han tenido beneficios por vivir en comunidad. Ese es el compromiso de la izquierda. Cuando todavía hay hoy gente que dice que ese cuento de la izquierda y la derecha ya se acabó. El gato con que case ratones, aun cuando sea blanco o negro. No se dejen seducir por esas tonterías. Cuando a Sartre le preguntaron, ¿usted es de izquierda? Dijo, yo soy de izquierda. Y dijo, ¿y qué significa eso? Eso significa ni más ni menos que estar comprometido con los débiles. Esa es la posición política de la izquierda. Y de eso nos han dado ejemplo nuestros congresistas. Ver a Alex López partiéndose por los corteros, a Wilson Arias denunciando el acaparamiento ilícito de tierras en Colombia, a Jorge Enrique Robledo mostrando las desventajas, las atrocidades que para Colombia se siguen de firmar los TLC. Eso es maravilloso, eso lo enorgullece a uno. Tener copartidarios y compatriotas de esa talla, de eso se trata.
Cuando la lucha de Alex por los corteros, yo recuerdo que alguna vez di unas declaraciones donde decía esto. Recuerdo a un gran pensador europeo de los siglos XVII y XVIII que llegó a decir esto: ahora entiendo por qué el azúcar, que es un alimento tan grato, tan rico y tan importante, es tan barato, porque lo cultivan esclavos y esa situación permanece. Los que cultivan el azúcar son esclavos y cuando se delata esa situación, entonces el que la delata es un hereje, es una apátrida que tiene el valor de presentar la realidad como es. Esa lucha de la gente del pueblo es en realidad emocionante. Por eso yo, que no aspiro a nada más, me mantengo firme con la bandera del polo porque creo en la necesidad de construir la democracia colombiana y que para construir la democracia colombiana se necesitan partidos, partidos serios, un partido portador de un proyecto ideológico claro, en este caso de izquierda, en contravía del proyecto del establecimiento, es absolutamente necesario. Y me decían, ¿por qué no dice un poquito, no habla un poquito del derecho a hacer oposición? El derecho a hacer oposición. Es que en Colombia no debería existir el derecho a hacer oposición, sino la obligación de todo ciudadano honesto de sentirse en la oposición, de oponerse a las cosas más atroces que en el país pasan, denunciarlas con valor, como lo hacen nuestros representantes en las corporaciones públicas y muchas veces los militantes rasos del pueblo. Eso es absolutamente necesario. ¿Por qué no ha sido posible que una promesa, una norma constitucional contentiva de una promesa tan elemental como un estatuto de la oposición se dicte? Porque simultáneamente a esa renuencia a dictar un estatuto de la oposición se invisibiliza al polo, se lo margina. ¿Por qué? Porque se sabe, el establecimiento tiene conciencia de que su verdadero adversario es el polo democrático alternativo y que no se le pueden dar entonces las garantías más elementales contenidas en un estatuto de la oposición, porque si así sin esas garantías ha llegado donde ha llegado, ¿qué tal con esas garantías? Por ese estatuto tenemos nosotros que seguir peleando. Es absolutamente necesario un estatuto de la oposición en Colombia. Y les decía, ¿y todo esto para qué? He repetido mucho, consolidemos el partido, hagamos del polo un partido no con vocación efímera de desaparecer después de la primera escaramuza electoral, sino de plantarse en Colombia como una opción permanente de izquierda democrática. Veía yo ahora, cuando se presentaban nuestros candidatos, decía yo, qué tan bueno que pronto superáramos nosotros la lista con voto preferente y pudiéramos tener listas cerradas para pedir uno, votemos por la lista del polo y no tener que preferir uno entre muchos exponentes maravillosos de nuestra colectividad, vote por uno y no por el otro, etcétera. Yo espero que esta situación sea transitoria. Ha sido necesaria hasta ahora, pero quiero que sea transitoria. ¿Por qué dice uno, vote por el uno? Imagínense, Jorge Enrique Robledo, que yo digo, no es en este momento el mejor congresista de Colombia, es el mejor congresista que yo he conocido en mi vida. No ha habido un congresista de la talla de Robledo. Pero entonces pido yo que voten por Robledo y dejen de lado a Alex. Por favor. Alex ha hecho una tarea ejemplar en el Congreso.
Y lo mismo para la Cámara. Pido que voten por Wilson y dejo de lado compañeros tan valerosos, tan extraordinarios como los que hoy mismo nos han presentado acá. No. El Polo tiene que seguir cumpliendo su tarea y espero que pronto esa tarea la podamos cumplir en circunstancias mucho más favorables, mucho más propicias y que podamos pedir a boca llena, vote por las listas del Polo Democrático Alternativo sin tener que preferir uno antes que los demás. Y es que la oposición, de acuerdo con lo que yo venía diciéndoles, es absolutamente necesaria en una sociedad democrática. Y aquí viene otro problemita, es que llamamos partido a lo que no es partido, pero también llamamos democracia a lo que no es democracia. Yo digo, por favor, y eso me lo cobran muy caro, nosotros no vivimos en una sociedad democrática, vivimos en una sociedad que se ha esmerado por simular democracia, pero democracia con tanta miseria, democracia con tanta exclusión, democracia con tanta segregación. Si la democracia es el sistema político que establece que el soberano es el pueblo, está el pueblo colombiano hoy en posibilidades de ejercer su soberanía, marginado del servicio más elemental de salud, de la educación de buena calidad, con necesidades que la Constitución del 91 plasmó en derechos económicos, sociales y culturales y que se han convertido en formas vacías. Cada reforma que se le hace a la Constitución es justamente para fracturarle una vértebra. La regla fiscal, la estabilidad fiscal, el golpe a la tutela que entonces no va a poderse cumplir mientras el señor ministro de Hacienda no nos lo permita. Todas esas son fracturas a nuestra Constitución y lo único que la Constitución del 91 mostraba era una vía para construir democracia. Yo recuerdo que en la década de los 70, cuando la universidad colombiana estaba tan ideologizada, hablar de democracia era casi un pecado. Y era un pecado porque el análisis marxista era un análisis prevalente y demostraba, y me parece a mí con contundencia, que mientras las condiciones materiales de una sociedad no se cambien, los derechos son una ficción para la mayoría de la población. Recuerden que Marx, en el Manifiesto Comunista de 1848, refiriéndose a la propiedad privada, decía: ese derecho tan singular que existe solo sobre la base de que no exista para el 90% de la población. Eso es, construir la democracia es una tarea exigente. Y en realidad no podemos fanatizarnos y exigir el cumplimiento de utopías totalitarias que no van a tener jamás lugar sobre la tierra, pero sí tenemos derecho a exigir el cumplimiento de unas ciertas utopías parciales cuyo alcance, cuya materialización sí la tenemos nosotros a mano siempre que lo queramos. Fíjense ustedes, la Constitución colombiana del 91 es prácticamente un escrutinio de las peores lacras que afectan a la sociedad colombiana. Y por tanto, la propuesta de remedios para superar esas lacras. Pero cada vez que alguien se compromete con ese tipo de propósitos, entonces es un hereje, es una apátrida, etc. No, nosotros tenemos que tomar a pecho esto. No podemos exigir una democracia perfecta, una democracia que nunca va a llegar, pero sí una democracia, algo más exigente que lo que tenemos. No podemos conformarnos con eso. No estamos de acuerdo en que en Colombia hay demasiada miseria y uno se pregunta, ¿y por qué hay sociedades donde no hay miseria? La pobreza absoluta está superada, porque es posible superar la pobreza absoluta y nosotros no lo hemos hecho. ¿Y por qué en Colombia hay todavía tanta pobreza
y en otras sociedades no hay tanta pobreza? ¿Por qué en Colombia existe una desigualdad tan irritante y en otras sociedades se ha logrado un cierto igualitarismo social, que es lo que permite la democracia? Porque no nos lo hemos propuesto. Y cuando digo no nos lo hemos propuesto es que quienes nos han representado en el poder no han querido ejercer el poder hacia allá. Ese es el compromiso del Polo. De momento, ser un partido de oposición. Estamos en esa lucha de que yo les hablaba, en esa confrontación agonal por la supremacía de un proyecto político. Estamos en una etapa en la que tenemos que hacer es denunciar todas las lacras del sistema y las lacras del establecimiento, pero eso sí, ofreciéndonos como opción de poder. Porque un verdadero partido político tiene que tener esa vocación. Eso es lo que le da el carácter de partido. El Polo tiene que acariciar esa posibilidad. ¿Qué tan lejana esté? Depende de nosotros. Yo veo con un entusiasmo extraordinario, con una gran emoción, la manera como se viene trabajando, la manera como la gente del común adhiere fervorosamente a un proyecto político como el Polo, que se ha abierto camino en medio de 1000 dificultades. Tenemos que vivir cada coyuntura como si fuera definitiva. Ahora las encuestas no nos favorecen, pero he dicho en muchos escenarios, actuemos como si fuéramos a ganar. Votemos por nuestras listas como si fuéramos a ser mayoría en el Congreso. Y algo más, les digo, tenemos una candidata presidencial de lujo. Yo vengo en distintos escenarios donde me es dado hacer reflexiones de esta naturaleza, diciéndome o preguntando, y esa misma pregunta se las planteo a ustedes, dentro de los candidatos que están en la baraja de posibles presidentes, ¿cuál es mejor que Clara? No he visto ninguno mejor que Clara. Pero eso sí, les decía esto, cuando yo era candidato a la presidencia, nunca dije, voy a hacer esto, sino que yo no voy a ser dictador. Yo aspiro a ser presidente de un Estado de Derecho, donde existe un Congreso. Aspiro a tener una mayoría en el Congreso que apoye mis iniciativas. Obremos nosotros como si Clara fuera a ser la presidenta de Colombia y nuestros candidatos a las corporaciones públicas fueran a llegar al Senado, a la Cámara, a las asambleas, a los consejos. Tenemos que obrar de esa manera. Yo tal vez soy el militante más viejo del Polo y sin embargo yo me comporto de esta manera. No desmayemos si mañana no llegamos al poder. Hay que trabajar a largo plazo. Ojalá a corto y a mediano plazo tengamos éxito, pero tenemos que trabajar a largo plazo. Recordaba un pasaje muy bello que hay en Alexis el Griego, la obra de Kazantzakis, y es que Zorba le dice a Alexis, a su patrón, que es un escritor, le dice que piensa que como ha vivido entre libros se las sabe todas. Y este le dice, esta mañana iba yo por un sendero y vi a un hombre muy anciano sembrando una encina. Y yo le pregunté, ¿y tú tan viejo, por qué siembras una encina si no te va a tocar ver el crecimiento del árbol siquiera? Y él me respondió, es que yo vivo como si no me fuera a morir. En cambio yo, decía el otro, yo maestro, le preguntaba al escritor, yo vivo como si me fuera a morir mañana. ¿Cuál de los dos tenían razón? Y esa es una encrucijada difícil, pero yo aquí sin duda digo, tenemos que trabajar como si fuéramos a vivir eternamente, como si no nos fuéramos a morir, pero con la esperanza de que el objetivo que nosotros perseguimos no está indefinidamente diferido en el tiempo, sino que lo tenemos mucho más cerca de lo que imaginamos
si seguimos trabajando con la tenacidad con la que venimos haciendo. Muchas gracias.